César, Jaime, buenas tardes nuevamente a todos ustedes, a los docentes, a los suscriptores, a los estudiantes que nos están acompañando, a los invitados. En el día de hoy, pues la charla es sobre el tema de residencia fiscal para personas naturales y también explicar de manera muy breve las obras del portafolio tributario a las que pueden acceder en las bases de datos de Multilegis. Voy a compartir pantalla. Nosotros dentro del portafolio de las obras tributarias contamos con 16 publicaciones. Acá, pues por versionamientos, ahí en el título dice 21. Cuando ustedes abren la biblioteca del Multilegis, pueden encontrar el estatuto tributario, que es, ¿me están escuchando? Sí, señora. Sino que el usuario Ángel tiene el micrófono abierto, por favor le agradezco los silencios. Entonces, digamos que del estatuto tributario, nacen muchas de las publicaciones que tenemos dentro del EGIS. Es, digamos, una obra electrónica donde están las leyes y decretos, están vigentes, actualizados. Es una obra actualizable, todas las obras de nosotros son actualizables. También contamos con líneas de cartillas. En las cartillas están la guía de renta tradicional, la de retención en la fuente, el manual de impuesto a las ventas, y tenemos la guía de UGPP y el manual de impuesto a las ventas. Tenemos 5 guías o manuales que se hacen a través de pregunta-respuesta. Esa es otra de las líneas que nosotros tenemos dentro de las obras tributarias. El estatuto tributario, pues, es una obra electrónica que está enlazada a una obra que se llama Doctrina Tributaria de la DIAN. Entonces, allí es un banco de información también que tenemos nosotros de doctrina vigente. Nosotros en Legis hacemos los análisis y tesis de estas doctrinas y pues seleccionamos lo que es doctrina. A veces los oficios de la DIAN repiten normas, esto pues no lo seleccionamos como doctrina, seleccionamos lo que ya es una interpretación de la administración de impuestos, y los redactores del área hacen tesis para poder que la persona, a través de la revisión de estas tesis, pueda encontrar la información de manera más fácil, y está enlazada al estatuto tributario. Tenemos también obras de normativa de ICA y predial y la obra de doctrina de ICA y predial de Bogotá, que están enlazadas, al igual como está el estatuto y está la obra de doctrina tributaria. Dentro de nuestro portafolio también tenemos las tradicionales obras del régimen colombiano de impuesto a las ventas, régimen de procedimiento tributario, régimen de impuesto a la renta y complementarios, que son las obras que tienen unidad temática. Después de la conferencia voy a permitirme abrir la obra de renta. Esta unidad temática, que es, pues, que se presenta la norma principal del estatuto tributario con la norma complementaria, o sea, la norma que es la reglamentaria, la doctrina y la jurisprudencia, ayudas prácticas, infografías, videos que tenemos en este momento ya en las obras, tablas, sinopsis, flujogramas. Y tenemos una obra que está diseñada básicamente para enseñar o aprender renta, que es el régimen explicado de renta. Entonces, tenemos también una obra en el tema tributario, que es una revista que circula en Colombia desde 1983 de manera ininterrumpida, de carácter bimestral. Online la tenemos más o menos desde el año 2005. Ahí es un banco, digamos que de doctrina de autor sobre diferentes temas impositivos de derecho tributario nacional, internacional. Tenemos de impuestos territoriales e impuestos nacionales. También dentro de nuestra biblioteca contamos con otra publicación que es el DUR tributario, y ustedes lo pueden encontrar cuando pues están mirando la biblioteca, lo pueden encontrar por los DUR, y allí nosotros básicamente ustedes van a encontrar el DUR 1625, que es otra publicación. Acá con decretos únicos, aquí ustedes pues pueden ver que están todos dentro del Multilegis al que ustedes pueden acceder por la universidad, están todos los decretos únicos reglamentarios, y dentro de ellos pues está el tributario, que es el 1625. Entonces lo pueden encontrar de manera separada o también lo pueden encontrar de manera por unidad temática en las obras a las que me referí: renta, ventas y procedimiento tributario. Entonces ahora sí voy a cambiar pantalla para comenzar con el tema de la conferencia del día de hoy.
Jaime, si quieres puedes poner las diapositivas. Ya dejé de compartir. Bueno, Natasha, ya las voy a poner. Bueno, en este caso, un segundo, la abro acá. Antes de comenzar con el tema, quería comentarles que a los que son suscriptores de obras tributarias como renta, así sea en papel, renta, la obra del régimen colombiano impuesto a las ventas, la obra régimen de procedimiento tributario y la obra régimen explicado de renta, todos los suscriptores tienen derecho adicionalmente a otras obras que Legis les da y que son básicamente valores agregados que nosotros damos a todos nuestros suscriptores, como son la obra de doctrina tributaria, la obra de convenios, la obra de jurisprudencia tributaria, está la obra de normativa y la obra de doctrina de ICA y predial. Entonces, cualquier suscriptor de renta, de ventas, de procedimiento tributario o de régimen explicado de renta, inmediatamente, así sea en papel que compre en la publicación, se le activa una clave para poder consultar de manera online las obras de doctrina tributaria, la obra de convenios, la obra de jurisprudencia tributaria, la obra de normativa de ICA y predial y la obra de doctrina de ICA y predial. Entonces ya comenzamos con el tema. ¿Todos están viendo las diapositivas? Entonces, si quieres, avanzamos. Entonces, básicamente nosotros en la residencia, el concepto de residencia lo podemos ver en tres dimensiones. Nosotros encontramos el concepto de residencia en la Constitución, lo encontramos en el Código Civil y lo encontramos en el derecho tributario. Los tres conceptos son diferentes. En el derecho, en la Constitución, se refiere al derecho fundamental de residenciarse, y ese derecho fundamental, pues básicamente se refiere a que podemos, digamos que, movernos de manera libre con algunas limitaciones que existen en algunas partes del territorio libremente por Colombia. La residencia en el derecho civil es un vínculo jurídico de una persona con un territorio, y realmente en ese territorio pues le ata porque desea permanecer en él, hace el asiento principal de sus negocios. Entonces, cuando la residencia va acompañada del ánimo real o presunto de permanecer en él, pues se convierte en el domicilio. Es importante desde el punto de vista del derecho civil porque en ese lugar la persona pues básicamente va a establecer todas sus relaciones jurídicas, es el lugar donde normalmente pues si va a ser demandado, sujeto de una demanda, donde tienen que demandarlo. Entonces, por eso el concepto es importante. También es un vínculo jurídico de una persona con un territorio para el tema de sus relaciones personales, contractuales, judiciales. Continuamos, Jaime. En el tema del derecho constitucional se refiere a una libertad, a un derecho fundamental, y es el derecho fundamental de poder moverse. El artículo 24 pues, nos trae este derecho, y es lo que podemos nosotros como todo colombiano circular libremente por nuestro país. Continuamos. En el derecho tributario, el artículo 10 ya nos trae una connotación totalmente diferente. Si bien es un vínculo jurídico que tiene la persona con el territorio, aquí, al tener ese vínculo con el territorio, se somete al poder básicamente tributario del Estado. Y ese poder tributario del Estado le va a hacer declarar en Colombia, que básicamente estamos hablando de la residencia en Colombia, por sus rentas de carácter de fuente nacional, de fuente extranjera, por su patrimonio de renta nacional y de renta extranjera. Entonces, aquí hablamos de una sujeción personal al poder tributario del Estado, y el Estado le dice, la consecuencia, si eres residente fiscal en mi país, es que tienes que tributar por el criterio de renta mundial. Renta mundial, ¿qué es? Está definido en el artículo 9 del Estatuto Tributario, y es que la persona que es catalogada como residente fiscal deberá declarar por sus rentas de carácter de fuente nacional, de fuente extranjera
y su patrimonio de fuente nacional y fuente extranjera también deberá registrarlo en la declaración de renta si es que también se vuelve declarante. Entonces, si quieres, continuamos. Mientras que si está, entonces acá es la consecuencia, en lo que se refiere a la diapositiva, en el artículo 9 nos define pues esta que es renta mundial y que es ingreso, mientras tanto los no residentes, si quieres continuamos con las diapositivas, Jaime, mientras tanto que los no residentes tributan por principio fuente y se grabarían solamente, digamos que un no residente en Colombia solamente se va a grabar por las rentas que tengan fuente productora en Colombia. Continuamos. Entonces, los criterios para ser residente en Colombia están delineados en el artículo 10. Sin embargo, ninguna norma del derecho tributario nos define qué es ser residente. Nos dan los criterios, pero no nos dan la definición exacta. Los criterios, pues hay un criterio que es básicamente el de permanencia física en Colombia, otro que esto es tanto para nacionales como para extranjeros. Nos da también un criterio de la relación con el servicio exterior del Estado colombiano o las personas que estén vinculadas con personas que estén trabajando en el servicio exterior del Estado colombiano. Y el tercer factor es ser nacional colombiano. Entonces, nosotros pues vamos a mirar que el criterio de permanencia física, si quieres continuamos, de permanencia física, está, pues aquí en permanencia física nos dice básicamente la norma tributaria que tiene que la persona permanecer más de 183 días en Colombia y esta permanencia puede ser continua o discontinua en un periodo cualquiera de 365 días calendario. Aquí es importante llamar la atención que no estamos hablando del 1 de enero al 31 de diciembre. Para el derecho tributario se habla de un periodo cualquiera de 365 días calendario y que dentro de esos 365 días calendario que pueden comenzar hoy, la persona entró hoy 19 de mayo, podrían comenzarse a contar los 365 días. Lo que el Estado va a verificar es que haya permanecido en el territorio colombiano más de 183 días de manera continua o discontinua. La persona puede entrar, salir, y el conteo va a incluir incluso los días de entrada y de salida. O sea, Colombia no excluye esos días como las regulaciones de otros países. Colombia tampoco excluye el motivo por el cual la persona viene al país. Entonces, nosotros tenemos bastantes, digamos que, y si se completa esos más de 183 días en el periodo siguiente, es decir, en el año siguiente, será residente a partir de será residente por el segundo año. Entonces, acá tenemos unos casos donde, por ejemplo, tenemos que una persona permaneció 200 días y digamos que la persona siempre estuvo durante el año 2020. Entonces, pues ella será residente fiscal porque estuvo 200 días, es decir, más de 183 días para el año 2020. Si la persona abandona el territorio, pues ya no es residente para el 2021. Ahora, de manera ininterrumpida también se refiere a la norma, entonces la persona podía haber estado 80 días en algunos meses y 104 días en otro mes, en otro periodo de tiempo. Dentro de los 365 días, aquí todos ocurrieron dentro del año 2020, la persona se vuelve residente para el año 2020. Pero también la norma nos dice que puede estar, los días pueden ser de 2 años calendarios, o sea, los días se pueden completar dentro de 2 años calendarios. Entonces la persona es residente para el segundo año. Para el segundo año fiscal, aquí pues estuvo 153 días en el año 2020 y 40 días en el año 2021, completa los 193 días, es residente en el año 2021, no en el año 2020. Y esta es residente para todo el año fiscal. O sea, esta no es por los 40 días que estuvo en el año 2021, sino que es residente para todo el año 2021. Con la consecuencia que les estoy comentando que ser residente conlleva el tener que declarar por renta mundial. La persona también pudo
haber estado entrando y saliendo, o sea, de manera ininterrumpida, no de manera continua, y lo que le va a contar la Administración de Impuestos es, con base en el artículo 10º, es que durante el periodo de 365 días calendario haya estado más de 183 días. Entonces, como lo puede evidenciar la gráfica, estuvo entrando, estuvo saliendo, y al final, dentro del periodo de 365 días, pues completó los más de 183, la norma dice más de 183, o sea que son 184, y sería residente para el año 2021. También a veces la norma no dice que si empieza, por ejemplo acá en este caso final, la persona entra en mayo, pero vuelve y entra nuevamente en agosto. Entonces, los días pueden comenzar en cualquier entrada. Siempre y cuando la administración dice, este lapso de tiempo no se completan los más de 183 días dentro de un periodo de 365 días, pero yo puedo contar a partir del siguiente ingreso cuántos días la persona está, y se ve un riesgo para la persona que está entrando y saliendo continuamente del país, que pueda ser sujeta a Colombia en tributación por digamos que las entradas y salidas del país. Vuelvo y digo, este criterio de territorialidad es tanto para nacionales como para extranjeros. El segundo criterio, pues ya lo había comentado, es estar vinculado al servicio diplomático o personas que están vinculadas con estas personas que trabajan con el servicio diplomático colombiano y que están sujetos a que el país donde están también trabajando, de acuerdo a la Convención de Viena, sus rentas son exentas en ese país. Doctora, El una tercer preguntita, ¿le criterio, puedo hacer una preguntita ahí? sí, claro. ¿Cómo se refleja el año fiscal en la renta? ¿Cómo se toma de base? Que no me quedó claro ese tema ahí. Cuando hay 2 años, cuando los periodos de los 184 días confluyen o se completan dentro de 2 años, esa es la pregunta. Sí, sí, o sea, ¿cómo se toma de base desde que el momento que la persona en el año 2020, por decir algo, cuál es la base fundamental para que que se refleje ese año fiscal ahí? O sea, el periodo de los 365 días calendarios, dentro de los cuales se dan los 184 días que tiene que tener de permanencia, no es el mismo año fiscal de 1 de enero a 31 de diciembre. Puede iniciar en cualquier época, ¿sí? El asunto es que puede terminar esa permanencia de el lograr estar 184 días, puede darse en el año siguiente. Es decir, la persona ingresa en agosto, pero termina en el año, digamos, hablando de un ejemplo, para el año 2022. La persona se convertiría en residente, según el artículo 10º del Estatuto Tributario, en el año siguiente, es decir, en el 2022, y sería residente para el año 2022. Si la persona, pues, digamos, se va porque pues estuvo hasta el mes de junio y ya no va a estar más en Colombia, ella tiene que declarar renta por renta mundial en el año 2022. Necesariamente, necesariamente tiene que declarar renta, necesariamente, si no va a concluir el tiempo necesario. Si la persona tiene que completar el periodo de más de 183 días dentro del periodo de 365 días. Perfecto. Puede incluso estar 3 días puede estar incluso 3 días del año siguiente, pero si lo completa, se convierte en residente para el segundo año, no para el primer año, sino en el año que complete los 184 días es que se vuelve residente. Gracias. Me disculpan un momento, creo que se me va a ir la batería. Mira. Entonces tenemos que, y Colombia algo que tiene
que tiene, y lo dice la norma, es que se cuentan los días de entrada y se cuentan los días de salida. En otros países esos días no se cuentan. Colombia sí lo cuenta. Entonces, si la persona vino incluso por un vuelo de tránsito, la persona estuvo en tránsito porque iba de viaje para otro lado y aquí tuvo que parar el avión, por ejemplo, de emergencia, y tuvo que estar un día y llevaba 183, pues ese día también le cuenta, ¿sí? Entonces, el tema del conteo de los días es bastante, digamos que necesario cuando la persona está entrando y saliendo del país. Tampoco excluye Colombia la motivación o sea, hay legislaciones donde dice, se excluye de pronto si la persona viene por un motivo de visitar a un familiar enfermo o de vacaciones. Acá eso no se excluye. O sea, la norma colombiana no hace esta clase de exclusiones. Y ya vamos a ver más adelante qué sucedió con el tema de COVID, ¿sí? Seguimos. Para los nacionales existen unos criterios adicionales. El hecho de ser nacional también está ata a criterio de residencia. Puede que un nacional no esté en Colombia, es decir, físicamente no está, pero resulta que sí cumple con algunas otras condiciones. También el Estado colombiano le va a decir, a pesar de que no estés en el país de manera física, a pesar de que no estés aquí más de 183 días, por tener, por ejemplo, al cónyuge o al compañero permanente no separado legalmente o a los hijos que dependan de él, menores de edad, también será residente fiscal. Es el caso de una persona que se va a trabajar a otro país y deja acá a su esposo o dejas acá a sus hijos menores dependientes de él, que también son residentes fiscales, pues la persona también será atraída en tributación porque se considera residente fiscal a pesar de que no esté en Colombia. También el nacional colombiano que podrá ser, también será tenido en cuenta como residente cuando el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. Y acá los ingresos, la norma reglamentaria hace la observación que los ingresos son aquellos que se pueden obtener de manera ordinaria, extraordinaria, que sean ingresos que se consideran sujetos al impuesto a la renta o sujetos al impuesto de ganancias ocasionales, y que se tomarán en cuenta todos sus ingresos que tenga en el mundo, es decir, los de fuente colombiana, los de fuente extranjera. Se hace la proporción con los que tengan de fuente nacional, que pues los ingresos de fuente nacional están, digamos que delineados, se indica cuáles son en el artículo 24 del Estatuto Tributario y se saca la proporción. Después también hay otro criterio que dice nacional, a pesar de que no esté acá, pero si desde Colombia le administran los bienes en un 50% o más, y administrar es que se los gestionan, que se los conservan, que puede ser una persona natural, la encargada de eso, una persona jurídica, una persona que lo haga en nombre propio, una persona que lo haga por cuenta del dueño de los bienes, pues también se atará como residente fiscal en Colombia y tendrá que tributar por renta mundial. Es decir, con el solo hecho que desde Colombia le administren el 50% más de sus bienes. También podrá ser sujeto a residente fiscal cuando el 50% o más de sus activos se encuentren poseídos en el país. También se hace lo mismo, se verifican tanto los activos que tenga en Colombia como los activos que tenga en el exterior, se hace la proporción, el valor patrimonial corresponderá a las reglas que tenemos de valor patrimonial en el estatuto tributario, se hace la proporción. Si aquí tiene el 50% más de sus activos, entonces tendrá que ser residente fiscal. Para cuando la administración tributaria le dice a un nacional colombiano que no está residiendo en el país, que le acredite la residencia fiscal en donde se encuentre. O sea, porque también la administración dice, bueno, usted acredíteme que usted no está acá, acredíteme que usted es residente fiscal de otra parte, y si la persona no lo puede acreditar, porque en derecho tributario las administraciones certifican la residencia fiscal y este nacional no lo puede hacer, entonces Colombia también le dirá, a pesar de que no está acá, como no me logra acreditar que usted es residente fiscal de otro estado, entonces
usted también continuará siendo residente fiscal en Colombia y tributará por renta mundial. Lo mismo sucede cuando un colombiano, un nacional colombiano, tenga la residencia fiscal en un país calificado, una jurisdicción calificada como no cooperante o bajo nula imposición, que son los que antiguamente se llamaban paraísos fiscales. Continuemos. Pero será pues por el año, o sea, esto es anual, ¿no? Porque si la persona cambia, digamos que ya no está viviendo en ese país de bajo nula imposición, pues ya la característica cambia, no va a ser para toda la vida, pues, porque pues nosotros es por periodo fiscal. Jaime, modificas la... Jaime. Ahora bien, estas reglas son muy fuertes para los nacionales y fueron establecidas por la ley 1607. No obstante eso, pues fue necesario suavizarlas porque para los nacionales colombianos, como les digo, pues si tenían la familia acá, si tenía más del 50%, de 50% más de los activos, si no podía acreditar o si tenía la residencia en un país de baja o nula imposición, pues la ley 1739 viene a suavizar, a matizar un poco estas reglas para darle como una oportunidad a este nacional colombiano de si se cumplen con cualquiera de estas condiciones, porque ahí es cumplir con cualquiera de las dos. Él puede, a pesar de que, por ejemplo, tenga la familia acá, pero que él pueda certificarle a la administración de impuestos que el 50% de sus ingresos anuales son de la fuente del lugar donde él esté domiciliado. Entonces, él podrá salirse de esta regla de residencia. Entonces, tenemos aquí a un nacional colombiano, por ejemplo, que se va a trabajar a Alemania y tiene a su familia, a su esposa y a sus hijos menores acá. En principio, ¿es residente? Sí, si no mira las primeras condiciones. Pero cuando ya vienen estas reglas de excepción a partir de la ley 1739, básicamente que rigen a partir del año 2015, entonces la persona dice, pero mira, es que el 50% de mis ingresos fueron generados aquí en Alemania, que es donde yo estoy domiciliado. Entonces, con esta regla, con esta excepción, él ya, digamos que logra liberarse de la atracción de ser residente, vincularse como residente fiscal en Colombia. Lo mismo, porque estas reglas de excepción es que se cumpla cualquiera de las dos. También podrá este nacional, a pesar de cumplir con las anteriores reglas, librarse de ser residente fiscal en Colombia si el 50% o más de sus activos estén localizados en la jurisdicción en la cual tengan el domicilio. Continuamos, Jaime. Pues acá en esta diapositiva simplemente están acá listados los jurisdicciones o países que Colombia considera como países de baja o nula imposición, que están expresados en el artículo 12251 del DUR tributario. Entonces, ahí tenemos a Antigua, Barbuda, a San Kitts, a Saint Kitts, Santa Lucía, digamos que es un listado enunciativo, pero pues ahí, digamos que estos son el listado que Colombia tiene. Continuamos. Una cosa es ser residente y otra cosa es ser declarante, ¿sí? Entonces, y los no residentes en Colombia, pues que tienen aquí ingresos, pues tributan por principio fuente. Viene un docente que es contratado por la universidad acá en Colombia, pues el residente, cuando le pagan sus honorarios, le hacen la retención en la fuente en renta y está él tributado en Colombia por principio fuente, ¿sí? Ahora bien, cuando un residente no declara. El artículo 592, unido también pues a una interpretación también de la DIAN, establece que los no residentes no declaran cuando todas aquellas personas naturales o jurídicas extranjeras sin residir en el país, todos sus ingresos del artículo 407 a 411 que corresponden a dividendos, rentas de capital, rentas de trabajo, intereses, comisiones, honorarios, regalías, explotación de literaria, artística, regalías también, explotación de películas cinematográficas,
explotación de software, también por concepto de administración o dirección, y por prima serie de reaseguros. Si todos estos ingresos fueron sometidos a retención en Colombia, pues este no residente no va a declarar. Tampoco, es decir, a una persona, si le hacen generó rentas a un residente, generó rentas en Colombia por estos conceptos y se le hizo la retención en la fuente, no va a tributar. Así incluso su patrimonio supere el límite que tenemos los residentes para ser declarante. Continuamos, Jaime. También uno residente no declara cuando está, a pesar de que tenga un patrimonio superior a 4.500 VTs, no ha obtenido ingresos en el país. Si no ha obtenido ingresos en el país, pues el no residente tampoco va a declarar. Tampoco va a declarar cuando no posea patrimonio y ha obtenido ingresos en el año grabables por dividendos, las rentas de capital, la explotación de películas, honorarios, regalías, y que hayan sido sometidas a tributación. Digamos que estas son las reglas para, esta es una interpretación que hizo la Administración de Impuestos, teniendo en cuenta que a veces le decían un no residente sí tiene un patrimonio, pero el patrimonio no renta, no genera un peso de ingreso en el país. Entonces la Administración de Impuestos lo que expresó fue que sí, a pesar de que tenía patrimonio que supere las 4.500 VTs, pero no tiene ingresos, o los ingresos corresponden a aquellos del artículo 407 a 411 del Estatuto Tributario, fueron sometidos absolutamente a la retención en la fuente, pues entonces no tendrán que presentar la declaración de renta. Entonces tenemos que una cosa es ser residente y otra cosa es ser declarante del impuesto a la renta. Jaime, ¿me permites compartir pantalla después de esta diapositiva? No, pasa la diapositiva y después explico y después me permites compartir pantalla. Entonces, con el tema de COVID, ¿qué sucedió? Muchas personas se quedaron atrapadas en Colombia, o sea, digamos que vinieron de vacaciones, se quedaron atrapados en Colombia porque pues vino la suspensión de los vuelos, la suspensión de todo el transporte el año pasado. Se le preguntó a la administración y pues muchos de ellos que se quedaron más de 183 días. Entonces, nuestra legislación no tiene, como les decía al comienzo, a veces la motivación. Entonces, si es una motivación económica de la estadía en Colombia, cuenta, pero si la estadía era porque vino a visitar a la mamá que estaba enferma, no cuenta. Nosotros no tenemos esa clase de regulación. Entonces, acá la persona vino, hubo cierre de vuelos, o sea, durante 6 meses, pues todo estuvo cerrado y la persona se convirtió en residente fiscal porque no hay un criterio, no hay una regulación que de manera clara nos diga que ese periodo no se suspendía, se interrumpía, no contaba. Sin embargo, pues a la Administración de Impuestos se le preguntó, mira, todas estas personas que llegaron acá y que fue fuerza mayor, o sea, las personas se querían ir, pero no se podían ir. Entonces, pues en un primer concepto, el año pasado la DIAN, en el concepto 612, de mayo 26 de 2020, lo que la DIAN expresó fue que no se habían suspendido los días para el conteo de los más de 183 días. Pues después la Administración de Impuestos, en un concepto, digamos, más general, más amplio, en el concepto 687 de junio del 2011, expresó que sí había, que los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, digamos que era necesario probarlos y justificarlos para cada caso particular. Asimismo, indicó que como Colombia tiene algunos convenios para evitar la doble imposición, entonces, a través de las reglas de desempate que están en el artículo 4 de cada convenio, podía establecerse si la persona era o no residente en Colombia, porque en el artículo 4 de las reglas de desempate lo que nos dicen es que primero, pues si dos administraciones tributarias están diciendo que una persona es residente, pues tiene que revisarse si en dónde tiene vivienda permanente, disponibilidad de vivienda permanente. Digamos que la tienen ambos países. Entonces, pues nos toca seguir a la siguiente regla de desempate, que ¿cuál es? Entonces es
revisar dónde tiene el asiento principal de sus negocios. Y pues si había venido a Colombia por que el avión aterrizó porque estaba en tránsito o porque ha venido a hacer un trabajo de 20 días, 30 días y le tocó quedarse o porque vino de vacaciones, pero en el otro país, pues aquí no tiene su asiento principal de negocios, lo tiene en el otro país. Entonces que a través de las reglas de desempate rápidamente se podría dirimir este conflicto de doble residencia, pero esto es cuando existe convenio para evitar la imposición. Cuando no existe convenio, pues existirá la posibilidad, caso por caso, de poder, digamos que, probar el evento de fuerza mayor o caso fortuito de lo que ocurrió con el COVID. ¿Me dejas, por favor, compartir pantalla? ¿Vale? Sí, señora, bien pueda compartir, señora Natacha. Entonces, nosotros en las obras de Legis, donde pueden consultar el tema del artículo de la residencia, pues lo pueden consultar obviamente en el Estatuto Tributario, que es la obra emblemática que nosotros, de la cual todas las áreas nacen como renta, ventas, procedimiento, pero también lo pueden consultar en la obra de renta y en la obra explicado de renta. Entonces, nosotros dentro de las obras tributarias hacemos algunas ayudas prácticas para que estudiantes puedan entender el tema. Estamos colocando infografías, pues está el tema de los cuadros sinópticos, el tema de los test. Entonces, en este momento estoy abriendo la obra de renta. Y voy a mostrarles renta y explicado de renta, donde el tema se puede consultar. Esta obra, como les comentaba, es una obra de unidad temática que tienen dentro del portafolio. Ahí pueden ver el tema, pues todos los temas tributarios, pero voy a abrir el artículo 10º, que es el de la conferencia de hoy, con el artículo 9º, que se refiere básicamente a, uno busca por normas artículo o también puede buscar por el tema, por la palabra residencia. Por artículo pues nos lleva acá a la norma de residencia, ¿sí? Aquí en nuestras obras podemos hacer marcas y podemos hacer notas, nosotros podemos resaltar y los resaltados nosotros los podemos guardar y los vemos, ¿sí? Podemos hacer notas, digamos que yo quiero decir esto le aplica a determinado cliente o esto le aplica a mi tía o esto, entonces puedo hacer la nota y queda guardada, ¿sí? Entonces yo puedo también hacer la nota y la nota quedará guardada. Está la norma principal, está la norma complementaria, pero también nosotros hemos ido migrando hacia que estudiantes necesitan, digamos que ayudas prácticas para poder ver a veces estas normas que dicen, no, es que son complejas. Entonces, digamos que nosotros hemos desarrollado ayudas prácticas en renta. Hemos, por ejemplo, en este tema, hecho, se me está pasando. Un momento, por favor. Entonces, nosotros hemos hecho unas infografías y unas ayudas prácticas. Y también nosotros podemos ver acá el histórico. El histórico es importante porque las normas tributarias de los impuestos del periodo, pues las normas tributarias se regulan por lo que sucede en cada periodo fiscal. Entonces, aquí todas las normas que tengan este icono de reloj, pues tienen un histórico. Nosotros aquí tenemos histórico de aproximadamente desde el año 2016 y podemos ver cómo era la norma en el año 2016. Podemos abrir cómo estaba en el 2019
podemos confrontarla con otra anterior, entonces podemos consultar, mirarlas en paralelo, verificar las diferencias. El histórico viene con unidad temática, es decir, cuáles eran las normas reglamentarias para cada época. Viene también con la doctrina para cada año grabable, con las notas que haya hecho el redactor. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de poder contrastar de poder contrastar los dos textos, el que estaba para un año grabable y el que estaba para el siguiente año grabable. Entonces así, digamos que poder dar un mayor valor en el sentido de que la persona pueda confrontar. También hemos hecho esta clase de ayudas que no estoy pudiéndolo no sé si es mi internet. Acá por la unidad temática, entonces podemos ver la norma reglamentaria, podemos ver doctrina y podemos ver ayudas prácticas. Esta ayuda práctica es una infografía, una especie de historieta, en la cual aquí se cuenta a manera de cómic como si una persona es residente por el tema de territorialidad. Entonces lo que estábamos viendo en la diapositiva como que entró 2 meses, estuvo 3 meses acá, en un periodo de 365 días. Entonces, para poder llegar también a estudiantes, porque no todos los estudiantes son de la Facultad de Contaduría, hay estudiantes de las facultades de Finanzas, de Economía, de Administración, que también ven Derecho Tributario, las facultades de Derecho. Entonces, pues, para poder llegar, digamos que a todos los perfiles de estudiantes de una manera también amigable del derecho tributario, que dicen que es un derecho un poco extraño, entonces podemos llegar de esta manera más sencilla, más cordial, más jovial, y que la persona pues se encariñe con nuestro derecho tributario. Entonces, y acá pues digamos que podemos tener también ayudas. También nosotros tenemos en la obra de explicado de renta, tenemos ejemplos sobre el tema de residencia. Entonces podemos cambiar de una obra a otra y en la obra explicado de renta pues no hay normas porque realmente es una obra que explica y en el índice podemos buscar la palabra residencia. Y la obra nos llevará al contenido de residencia. Está allí. Entonces, acá nos muestra, aquí miramos, estamos en otra publicación dentro del mismo portafolio y aquí estamos en el tema de contribuyente no contribuyente y a donde nos llevó fue básicamente a un ejemplo, sí, a un ejemplo de residencia. Tengo el mouse un poco, acá está residencia, está explicado. Entonces también podemos conllevar a todo, aquí tenemos sinopsis, ¿sí? Digamos que son diferentes obras con diferentes valores agregados para tratar de llegar a todos los públicos, a todos los niveles, a docentes, a estudiantes, abogados, a tributaristas. Entonces, digamos que tratamos desde el punto de vista de Legis, con todos nuestros expertos, de lograr hacer todas estas ayudas prácticas para afianzar el conocimiento. Ahora sí, todas las preguntas que quieran hacer, por favor. Te lo voy a leer una pregunta que hicieron por el chat. El señor Jorge indica que si tenemos algún convenio para evitar la doble tributación con Argentina.
Colombia no tiene convenios para evitar la doble tributación con Argentina. Nosotros en la obra de convenios que tenemos, pues sí quería comentarles, la obra de convenios que nosotros tenemos en Legis, no solamente tenemos los convenios para evitar la doble imposición de Colombia, sino que también tenemos los convenios para evitar la doble imposición de Argentina, tenemos los convenios para evitar la doble imposición de Chile, tenemos los convenios para evitar la doble imposición de Bolivia, de Venezuela, de Perú, de Panamá y de México. Entonces, nuestra obra no solamente es los convenios para evitar la imposición de Colombia, sino también de todos estos países. Dentro de la obra de convenios para evitar la imposición, que es una obra básicamente destinada a un inversionista, a un consultor, tenemos también todos los convenios para de intercambio de información de estos países. También tenemos los tratados bilaterales de inversión de todos estos países y los convenios para evitar la doble imposición y los convenios también para evitar la doble imposición de transporte, pero Colombia y Argentina no tienen convenio. Listo, muchas gracias. Pero la tienen dentro del portafolio, es decir, si alguien está interesado en hacer una inversión en Argentina, puede verificar todos los convenios que Argentina tenga de inversión, de intercambio de información, pues porque es necesario, a veces, si yo quiero hacer inversión en Argentina, ¿qué convenios tiene Argentina con otros países? Y los pueden consultar. Bueno, señora Natacha, muchas gracias. Ahora, por favor, el señor Ángel Segundo Ruiz, que está con el micrófono abierto, supongo que tendrá una pregunta. Por favor, señor Ángel, háganos su pregunta. No, tenía una pregunta también, tenía precisamente si, pues yo en los países que mencionaba la doctora, yo tenía la duda si en verdad, si Colombia sí tenía convenio con Argentina. ¿Por qué? Porque inclusive ahí había muchos familiares y pues a veces ellos me comentan que pues, el convenio que hay con Argentina o sea, no son claros y la verdad pues no. La pregunta que hizo el señor Ortica, pues sí estaba de acuerdo que sí había convenio con Argentina, inclusive con otros países como era El Salvador, pero veo que como que no hay convenio, doctora. No, acá en la obra de convenios, que me he ido a la obra de convenios, en la parte de convenios, nosotros podemos revisar al inicio de cada país, bueno, me abrieron los videos, podemos revisar que con Colombia siempre tenemos, con cada país hay una especie de cuadro marco de qué convenios son los que tenemos. Con Colombia, pues tenemos convenios generales para evitar la imposición. Estos convenios, pues que tenemos para evitar la doble imposición, tenemos con Canadá, tenemos convenio, acá podemos ampliar este cuadro, que es una parte de lo que tienen ustedes en la plataforma para que la usen, sus estudiantes también la usen. Yo soy docente también, pues eh, también les digo que dentro de toda la bibliografía que tiene la universidad, cuando la universidad tiene este portafolio, pues también les doy los recursos, o sea, dentro de la parte de recursos bibliotecarios online que tiene la universidad, que las puedan consultar. Nosotros tenemos con Canadá, con Corea, con Chile, con España, con Emiratos Árabes, que no está vigente aún, con Francia, que no está vigente aún. Tenemos con Gran Bretaña, con India, con Italia. El de Japón todavía no está vigente, con México, con Portugal, con República Checa, con Suiza. Estos son los convenios que tiene Colombia, vigentes para evitar la doble imposición en el impuesto a la renta y en el impuesto a las ventas. Nosotros pues también tenemos con transporte, ¿sí? Y pues Argentina también usted lo puede consultar acá por el índice y también puede llegar a cuáles son los convenios que tiene Argentina, ¿sí? Entonces con Argentina pues también tenemos Chile, no sé si se me ha escapado de decir, con Argentina, pues Argentina se ha firmado gran cantidad de tratados para evitar la doble imposición y pues Argentina tiene todo esto, que es una lista mucho más larga de Colombia. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora.
Bueno, Bueno, señora Natacha, pues en este momento no hay como inquietudes o preguntas de los asistentes a la reunión. Le queremos agradecer mucho a usted por su atención y por su presentación. Y de igual forma les voy a compartir a todos los asistentes por acá por medio del chat un enlace para que por favor me colaboren diligenciando una encuesta de satisfacción de este webinar educativo. Y a esas personas que diligencien esta encuesta les va a llegar como tal el video de esta reunión para que tengan como memoria como tal del evento. sí, Jaime, acá pues estoy presentando una diapositiva Sí, con todas las obras adicionales que Legis da como valor agregado a los suscriptores de renta, explicado de renta, de procedimiento y la obra régimen colombiano de impuesto a las ventas. Entonces, cuando nuestros suscriptores compran una sola de estas obras, una sola, así sea en papel, Legis activa inmediatamente todas estas obras de manera online. Entonces, la invitación es a poder usar el código que Legis les da, si no lo encuentran, si no lo ven, pueden llamar a servicio de cliente para que les digan cómo se loguean y pueden acceder a estas otras publicaciones. Y muchas muchas gracias, gracias a Natacha. todos por asistir y por ser suscriptores también de Legis y utilizar los productos.